Nunca antes habíamos visto algo como Jackass. Era el primero a más menos o del nuevo milenio y nos sentábamos fascinados por un monta al cubo n de sujetosa haciendo cosas extremas que les causaran el máximo dolor posible. ¿A por cuá derecho de autor veamos eso? Porque ellos, los involucrados y adoloridos, se diviertan al hacerlo. No paraban de rear, y nosotros tampoco, mientras gastaban miles en facturas más derecho de autor dicas, esos a. Durante 2 a más menos os los vimos en distintas situaciones que nos llevaron del dolor, a las risas y desde luego, a la ansiedad. Quedamos prendidos de Johnny Knoxville, Steve O, Chris Pontius, Bam Margera, Ryan Dunn, Wyman, Preston Lacey, Dave England y Erin McGehey. Nunca hemos visto nada como lo que ellos hicieron a pesar de las producciones que pretendan copiar su fa al cubo RMULA. A cuales contamos la historia de K al cubo Monacia al cubo Jackass. A pesar de que Knoxville siempre fue el líder del grupo al ser uno de los creadores de Jackass, además de productor ejecutivo, siempre hubo un sujeto que logra al cubo relacionarse más con las audiencias por su voz aguardentosa, las acrobacias que ha derecho de autor LAK y desde luego, el enorme tatuaje de su propia cara en la espalda. Obvio hablamos de Steve O, pero la duda es, ¿a por cuá derecho de autor se llama Asa y de da al cubo NDE salia al cubo su peculiar nombre? Acá les contamos. Cambia derecho de autor N. Puedes leer 5 cameos geniales de más psicos en A con acento circunflejo Jackass que no RECORDABAS. Steve O era un payaso antes de entrar a Jackass. Uno podrá pensar que el apellido de Steve O empieza con la letra O y por esa raza al cubo N se llama Asa. Pero la realidad es que la explicación al cubo N más es obvia, no viene ni al caso. Cuando pensamos esto, se nos olvida al cubo que estábamos hablando de uno de los sueltos más locos de la industria del entretenimiento. Por lo que la historia de su nombre, si bien no esconde una historia locuazima, no deja de ser interesante. Pero para empezar, un poco de su historia. Stephen Gilchrist Glover Aben nació al cubo en Londres, pero se cría al cubo en varios países como Brasil, Venezuela, Canadá y Estados Unidos. Desde pequeña más menos o se interesa al cubo en la industria del entretenimiento. Por lo que en 1997 se gradúa al cubo de Ringling Brothers and Barnum Bailey Clown College, una de las escuelas de payasos más populares. Sin embargo, no logra al cubo entrar al circo de la escuela, por lo que busca al cubo trabajo y consigue al cubo en un show dentro de un crucero, el Royal Caribbean Cruises, pero Aqua no le fue muy bien. A la raza al cubo N, no se llevaba bien con el resto de los payasos, quienes amenazaron de renunciar si Stephen firmaba un nuevo contrato. Pero fue eso lo que lo lleva al cubo a ser parte de Jackass. Después derecho de autor ese de que Jeff Tremen creara junto a Johnny Knoxville y Spike Jonze el concepto de Jackass, es que encontrá al cubo a Steve O actuando como payaso en Florida. Cuando habla al cubo con a derecho de autor L, Steve O le conta al cubo que era tanto su miedo a caerse cuando estaba utilizando zancos, que sabía que lo único que podía hacer era caerse. Tal cual, a él a 30 de diciembre de 1999 conocía al cubo a Knoxville y el 1 de octubre del 2000 se estrena al cubo el primer episodio de Jackass. Asa que desde que pintaba grafitis y aka skate, se gana al cubo una reputación al cubo N de que estaba loco. Antes de graduarse como payaso, Steve O pasa al cubo por la Universidad de Miami donde era conocido como Hurricane Steve porque no se detena ante nada. En las borracheras no paraba y rompa todo lo que estaba a su paso. Y con el paso del tiempo, mientras más locura saca y más destructivo se pone, su nombre iba tomando forma. A cuando haga algunas acrobacias ya al estilo de Jackass en las fiestas, la gente gritaba Steve O al ver lo que era capaz de hacer.
Fue Asa como decidía al cubo convertirlo en estifo. Es Aja de donde viene mi nombre. De un monta al cubo N de gente ebria gritando, dijo el conductor durante un podcast.